Never hurt me at any given moment. He got hurt multiple times throughout the fight. Every time I threw a shot, I landed him. He couldn't land anything clean on me, and it was clear and apparent. No me parece que este chico sea muy listo. Las Vegas, Nevada. Las luces del T-Mobile Arena se encendió para recibir una de las peleas más extrañas y divisivas de los últimos tiempos. Teófimo López celebraba una victoria por decisión mayoritaria que le convirtió en tricampeón mundial. Al otro lado, Rolando "Rolly" Romero, con una cara de absoluta incredulidad, quejándose amargamente de un resultado que considera un robo. ¿Pero realmente lo fue? Hermano, el boxeo es una disciplina que premia la efectividad, pero que también desnuda las verdades más incómodas de sus protagonistas. Hoy vamos a desglosar una de las caídas estratégicas del boxeo moderno. Cómo un peleador pasó de la cima del mundo hace poco a convertirse en un enigma indescifrable, atrapado entre su propio poder destructivo y un miedo invisible que paraliza sus guantes. Y ese miedo lo veremos más adelante en el video. Pero el primer golpe no llegó sobre el ring post pelea, sino desde las redes sociales donde hay más salseo. Claressa Shields, autoproclamada la GOAT, no tardó un segundo en arremeter contra la actitud del ex campeón de la AMB, con una ironía filosa. Shields publicó un mensaje directo para la boxeadora. La victoria de Teófimo era una verdad del tamaño de una catedral, y las quejas de Romero no eran más que un intento desesperado por maquillar una actuación deficiente. Sin embargo, el dardo más venenoso de Shields no fue para el púgil, sino para su esquina. Tras el combate, el entrenador de Romero intentó levantar la moral de su pupilo con una charla motivacional, subida de tono, y le dijo: ¿quieres llegar a ser Salón de la Fama con una actuación así tan deplorable? Y esto claro, hablando de legados y futuras glorias. Shields, indignada, destrozó al entrenador con una frase fulminante: vamos, seamos serios. Para la campeona invicta, el boxeo de élite exige una autocrítica brutal. Shields argumentó que Rolly debe ser el primero en reconocer el nivel real sobre el cuadrilátero. Alimentar falsas narrativas de victoria donde solo hubo pasividad no hace más que estancar la carrera de un atleta. Aunque la GOAT reconoció a regañadientes que Romero metió buenos ganchos y demostró ser un tipo fuerte, sentenció que el bando de Rolly debe aceptar y dejar de justificar lo injustificable. Hermano, y es aquí donde entra la perspectiva de los grandes analistas, y nadie fue tan punzante como el ex campeón mundial y miembro del Salón de la Fama del boxeo, Timothy Bradley. En un profundo desglose para su canal, Bradley utilizó un término que resonó con fuerza en la comunidad. Rolly Romero es un peleador defectuoso, pero el defecto al que se refiere Bradley no es una falla de nacimiento, sino una cicatriz psicológica profunda. Según Bradley, Romero ha perdido la confianza en su propia mandíbula. El boxeo es un deporte donde el cerebro recuerda el trauma y los brutales knockouts sufridos ante Gervonta Tank Davis y en especial contra el Pitbull Cruz alteraron la biomecánica y la mentalidad de Rolly. Rolly era el boxeador agresivo que iba siempre hacia adelante, ese perro de pelea que intimidaba con su presencia. Can hit, bro. Like, he can hit. But he's the only person I felt like when he swung, it felt like bricks was in hood. Ha sido reemplazado por un púgil que pelea sobre patines, moviéndose constantemente hacia atrás por el pánico latente a ser conectado de nuevo. Los fríos números de CompuBox respaldan esta tesis de manera irrefutable. En los 12 asaltos contra Teófimo López, Rolly conectó la popérrima cantidad de 73 golpes en total. Estamos hablando de un promedio de apenas 6 golpes por asalto. Tras un breve intento de presión en la mitad del combate, sus estadísticas cayeron drásticamente sin superar los 8 golpes por episodio en toda la segunda mitad de la pelea.
Rolly nunca se caracterizó por una técnica depurada. Su éxito siempre dependió de su agresividad y su pegada, al restarle la agresividad por temor a su barbilla. El resultado es un boxeador sumamente limitado y predecible. Pero aquí surge la gran contradicción que confunde a los fanáticos. Si Rolly Romero es verdaderamente un peleador defectuoso y temeroso, ¿cómo se explica lo que sucedió en mayo de 2025? ¿Cómo fue posible que mandara a la lona a Ryan García y le arrebatara el campeonato mundial del peso welter de la AMB en una decisión unánime tan clara? La respuesta a esta paradoja radica en que el poder de Rolly en las 147 libras es una realidad destructiva y que no se puede ignorar, y en que Ryan García se presentó esa noche en Times Square, en una de las versiones más grises e indisciplinadas de su carrera. En el segundo asalto de aquella pelea, Romero leyó un descuido defensivo de García y soltó un brutal doble gancho de izquierda directo al mentón. El impacto mandó al King Ryan directamente a la lona y alteró por completo el mapa psicológico del combate. García se levantó lastimado y con un miedo evidente a volver a intercambiar metralla. Aquella noche, bajo la tutela del experimentado Ismael Salas, Rolly ejecutó un plan táctico impecable. Mantuvo su mano derecha arriba durante todo el pleito para anular por completo el gancho izquierdo de Ryan García, la única arma letal de su oponente. Hermano, la gran ironía de esta historia es que meses después, frente a Teófimo López, Rolly Romero cometería exactamente el mismo error que Ryan García cometió contra él: subirse al ring amarrado por el libreto defensivo, regalar la iniciativa y reaccionar demasiado tarde. Cuando analizamos fríamente el choque entre Teófimo López y Rolly Romero, la conclusión técnica es clara. Teófimo superó boxísticamente a Rolly, pero lo hizo aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Fue una pelea táctica gris y sumamente deslucida que provocó los abucheos constantes del público en Las Vegas. ¿Pero dónde? López dominó a través de los fundamentos básicos del boxeo. El triunfo de Teófimo se cimentó en el uso magistral del jab. Conectó 62 jabs a lo largo de los 12 asaltos, estableciendo un récord personal en su carrera. Esta herramienta no solo le permitió mantener a Rolly a una distancia segura, lejos de su peligrosa pegada, sino que le sirvió para sumar puntos round tras round sin exponerse en lo más mínimo. Y esta es la realidad. Ante la pasividad de Romero, los jueces premiaron al único hombre que mostraba intenciones de proponer el combate y cortar los ángulos sobre el ring. El único momento de verdadera crisis para López ocurrió en el quinto asalto. Rolly soltó las manos, conectó un golpe de poder sólido, abrió una herida en la ceja de Teófimo y lo puso en malas condiciones. Fue allí donde se notó la diferencia de jerarquía boxística. En lugar de entrar en pánico, Teófimo utilizó su experiencia, recurrió al amarre clínico, ensució la pelea para enfriar las acciones y le quitó todo el impulso a su rival. Tras ese susto en el quinto round, Romero volvió a su concha defensiva y no volvió a arriesgar en el resto de la noche. En el boxeo profesional, los jueces puntúan round por round y no por el daño acumulado al final. Dejar pasar los asaltos esperando conectar un solo golpe milagroso en los episodios finales es una división estratégica. Rolly confundió una estrategia elusiva con una postura temerosa y pagó el precio más alto. Hermano, hoy Teófimo López ha dejado claro que no tiene intenciones de otorgarle una revancha a Rolly Romero, y aunque muchos fanáticos legítimamente creen que es porque López la pasó realmente mal en ese quinto asalto y prefiere evitar el peligro de la pegada de Rolly, la realidad del negocio apunta a una dirección más fría. Financieramente, Teófimo no tiene incentivos para volver a encerrarse con un rival que genera un espectáculo tan bajo y que conecta tan pocos golpes. Yo quería un poco más mejor con él, tú sabes, tirando más puños, pero él solo... Yo creo que yo estuve en otro nivel. Para las cadenas de televisión y el pago por evento, la propuesta actual de Romero es difícil de vender. Y aquí les traigo la pregunta: ¿cuál es entonces el futuro de Rolando Rolly Romero en el boxeo de ahora en adelante? Y la verdad es que el ex campeón se encuentra en una encrucijada definitiva, al no incluir una cláusula de revancha en el contrato con Teófimo, porque pensó que iba a ganar, ha perdido todo su poder político y se ha quedado sin corona. Su carrera se divide ahora en tres caminos muy distintos. El primero y el más lucrativo sería buscar una revancha directa contra Ryan García. Es una pelea que no necesita un título mundial de por medio para generar millones de dólares, ya que ambos púgiles poseen una enorme capacidad para vender eventos con la boca, y García buscará vengar su derrota en Times Square. El segundo camino es el más peligroso y el más probable en suceder: convertirse en gatekeeper o el filtro de lujo de las 147 libras para la promotora PBC, enfrentando a jóvenes prospectos en ascenso que buscan usar su nombre para catapultarse a la élite. Y para finalizar, el tercer camino lo llevaría directo al circuito de las peleas de exhibición o el fenómeno crossover en Medio Oriente, un terreno donde veteranos como Manny Pacquiao siguen facturando fortunas.
Mi hermano, con esto termino. La verdad definitiva es que Rolly Romero necesita recuperar con urgencia su instinto depredador y su volumen de golpes si quiere volver a ser tomado en serio por los organismos internacionales. Si mantiene esa mentalidad ultradefensiva impuesta por el miedo a su propia mandíbula, estará condenado a convertirse en un boxeador de reparto, un nombre famoso en la marquesina diseñado únicamente para inflar el récord y el legado de los verdaderos campeones de la división. Mi hermano, y hasta aquí este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. De verdad, muchísimas gracias. Conmigo será hasta otra ocasión y un abrazo enorme a todos.